vez has sentido que el bosque está vivo? Me reí cuando Kieran planteó la pregunta unas semanas antes. Es un lugar lleno de seres vivos, Kier. Por supuesto que pensarías eso. Al repetir la conversación que habíamos tenido ese día, mi rostro se encogió. La respuesta que le di fue superficial y hablaba de ignorancia que surgía de la falta de pensamiento. Todo lo que realmente tenía que hacer era darle un poco más de peso a sus palabras. Claro, nuestro pueblo también estaba lleno de vida, pero carecía de la misma sensibilidad que irradiaba el bosque la tarde fatídica en que me aventuré solo. Quizás fue por la forma en que la luz ámbar del sol se posaba sobre los árboles, o por cómo el viento empujaba las hojas y las azotaba descuidadamente. Cómo los pájaros piaban en las ramas de arriba, que, en ocasiones, se abrían para revelar llamativos tonos de naranja intenso pintados en el cielo, con nubes acariciadas delicadamente contra el fondo formando senderos de plumas. El único sonido antinatural que rompía la serenidad era el de mis pies pisando pesadamente la tierra, y sentí como si hubiera entrado más que en un lugar, sino en una presencia, el de la propia madre naturaleza. Ya era tarde, estaba consciente de ese hecho. La repentina falta de disponibilidad de Kieran había quemado mi temperamento, y había caminado por mi habitación durante demasiado tiempo sopesándose visitar el claro. Al final, una semana ocupada por venir unió fuerzas con una pura necesidad de tomar una pequeña venganza, y agarré un par de cortapenos y una antorcha antes de irrumpir en el bosque. Dejé mi teléfono en casa y me olvidé de cargarlo, lo que lo convirtió en un peso muerto para una aventura que pretendía mantener liviana. Ese claro era un lugar al que ambos teníamos derecho. Hemos pasado muchas horas en el bosque, sí, pero encontrar lo que hicimos en un rincón tan discreto lo hizo aún más especial. Como cruzar caminos con una historia oculta manifiesta, encaramados en el borde de lo salvaje. Su contenido, sin embargo, era una cuestión de orden de llegada. Kieran llegaría segundo, de eso estoy seguro. Y así, erizado de energía febril, caminé entre los árboles durante horas y horas, al principio perdido en mis pensamientos, que seguían ardiendo de frustración por cómo se habían desarrollado los acontecimientos. La ira, sin embargo, es un estado mental agotador y, a medida que pasaba el tiempo, mi conciencia del entorno creció y pronto consumió la totalidad de mi conciencia. La irritación dio paso al asombro, y en ese trance, seguí caminando hasta que el claro hizo notar su presencia. No era un espacio particularmente grande, tan modesto como su entorno, salvo por el solitario roble que se alzaba solemnemente en el centro. Y, sin embargo, incluso entonces, la mayoría de las almas habrían pasado por allí con nada más que un suave reconocimiento de su peculiaridad, si no fuera por la estructura situada al abrigo del follaje del roble. Una casa en el árbol. Sentado en una plataforma colocada sobre la rama más gruesa del árbol, la estructura en sí no tenía nada de especial. Compuesto por tablones de color ceniza salpicados de manchas de humedad, no tenía ventanas ni aberturas salvo la del frente, un portal sencillo y desprovisto de puerta que permitiera tanto la entrada como los elementos. A fin de cuentas, su singularidad definitoria estaba simplemente en su ubicación, que solo podría describirse como más allá del más allá. Incluso Google Maps tuvo dificultades para representar estos bosques como algo más que verde, sin dar ninguna pista sobre lo que había debajo del dosel. Aún así, los mapas no significan nada si ya has llegado al final de tu viaje. Salí de mi asombro mientras me acercaba a la base del árbol y me froté las manos, exhalando mientras miraba hacia arriba. Dándome palmaditas en los bolsillos, encontré que la antorcha y los cortadores seguían en su lugar. Mis oídos se animaron y me concentré por unos momentos, escuchando cualquier sonido incongruente. Nada. Los nervios se calmaron, estreché mis manos y puse un pie en la primera tabla mientras alcanzaba la tercera. 20 de ellos estaban espaciados uniformemente a lo largo del tronco y se elevaban hasta llegar al pie de la casa del árbol. Con agarre firme, comencé el ascenso. A pesar de su aparente edad, las tablas eran resistentes y las escalé rápidamente. Al llegar al último, trepé a la cima y metí mi mitad inferior en la habitación antes de enderezarme rápidamente y estudiar el espacio. Hay muchas nociones que la mente humana no puede comprender. La escala del universo, por ejemplo, o la verdadera naturaleza de los sueños. Algunos incluso podrían argumentar que nuestros cerebros, las mismas herramientas que utilizamos para pensar y actuar, están más allá de nuestra comprensión. Por otro lado, existen ideas que están tan arraigadas en la forma en que percibimos e interactuamos con el mundo que nunca fallan en su verdad. Uno de ellos, posiblemente el más incondicionalmente ideal de todos, se manifiesta como ese intimidante sentimiento de incomodidad. De saber que algo anda indiscutiblemente mal.
De pie en esa casa del árbol, las señales surgieron silenciosamente. La disposición del espacio todavía le resultaba familiar. El olor a humedad del interior llenó mis fosas nasales y el suelo aún crujió cuando moví mi peso. Los papeles estaban esparcidos por el suelo, cubiertos de suciedad que ocultaba los extraños símbolos y runas garabateados en las páginas. En la esquina de la derecha, miré por encima del cofre, que seguía cubierto de una película de polvo y con el candado cerrado en el pestillo. El sol se había ocultado tras la línea de árboles cuando di unos pasos hacia adelante. Largas sombras bailaron a través de la pared y agarré mi linterna, encendiéndola antes de la oscuridad que pronto caería sobre el bosque. Fue bajo la luz que las anomalías finalmente comenzaron a llegar a mi ojo. Vi un saco de dormir azul andrajoso en el rincón más alejado y un hoyo creció en mi estómago. Mi memoria está siempre envuelta en una niebla impermeable, pero de vez en cuando se separa, revelando imágenes de claridad. La vista del bolso trajo a la luz una imagen de mi visita anterior con Kieran, y el ojo de mi mente contempló vívidamente la falta de ese mismo bolso. Al lado había un recipiente de plástico sucio, los utensilios aún en su lugar y una botella de agua. Una serie de maldiciones murmuradas brotaron de mi boca mientras la antorcha se movía entre nuevos detalles. Se hicieron evidentes débiles huellas de botas de tierra, al igual que ramitas rotas y hojas arrancadas en los rincones de la habitación. Cuando volví a colocar la viga sobre el cofre, mis ojos se abrieron como platos. Rompiendo la capa de polvo cerca del pestillo, había parches en forma de manos, y aunque el candado todavía estaba en su lugar, se me había escapado el hecho de que colgaba ligeramente abierto. Mi mandíbula se aflojó cuando me di cuenta. Alguien vivía aquí. Ahora bien, la mayoría de las personas en este escenario dejarían que el sentido común dictara su próximo curso de acción. Señales de actividad en una parte del bosque que ningún alma normal debería presenciar. No hay ningún escenario en el que esto termine bien. Y, sin embargo, a pesar de las evidentes preocupaciones que surgieron en primer plano y la inquietud que subió por mi pecho, dejé que el orgullo se interpusiera en el camino de la razón. Kieran tiene que saber lo que se está perdiendo. Lo que sea que haya dentro de ese cofre es mi manera de demostrarlo. Repróchame lo que quieras. Ya me he regañado mucho al reflexionar sobre ese error. Pero un candado desabrochado que alguna vez estuvo firmemente cerrado es uno de los tentadores más fuertes del universo conocido y, como puedes imaginar, estaba cayendo con anzuelo, hilo y plomada. Me deslicé hacia el cofre y me quedé suspendido sobre él por un momento antes de quitar el candado del cierre, colocándolo en el suelo a mi lado mientras levantaba la palanca fuera de su lugar. Respirando profundamente, coloqué la antorcha junto a la cerradura y coloqué mis manos a cada lado de la tapa, preparándome para levantarla. Y entonces las pisadas llegaron a mis oídos. Al principio fueron ligeros, un sonido a medias en la distancia que la mayoría de las veces descartarías como una falla de los sentidos. Sin embargo, habiendo renunciado ya a mi papel de explorador por el de intruso, mis valores habían cambiado rápidamente. La conciencia se convirtió en mi principal virtud y, en esas circunstancias, tus sentidos se convierten en el arma más preciada de tu arsenal, aliados en medio del peligro. No desprecias a tus aliados más confiables. Tomando la antorcha del suelo y apagando la luz, me alejé del baúl y consideré mis opciones. La más obvia sería sincerarse. Admitir mi presencia y esperar que el extraño fuera lo suficientemente indulgente como para dejarme ir. La casa del árbol no ofrecía ningún escondite ni salidas alternativas. A pesar de esto, una voz molesta mantuvo mi lengua entre mis dientes. Que una persona se refugiara en lo profundo del bosque era una señal preocupante, sugestiva de un vagabundo en el mejor de los casos. Si hubiera traído algo de dinero en efectivo, tal vez hubiera sido suficiente para ganarme el alma, pero mis bolsillos solo llevaban lo mínimo necesario para la excursión. Cuando planeé aventurarme en el bosque en busca de una cabaña en un árbol en ruinas, lo último que tenía en mente era el dinero. Consideré la posibilidad de correr, pero rápidamente descarté la idea. Salir directamente del claro estaría destinado al fracaso. Cualquiera que se acercara al árbol vería una figura bajando corriendo y probablemente lo perseguiría. Los pasos se acercaban mientras me frotaba la frente, tratando desesperadamente de sacar más soluciones de las profundidades de mi cráneo. Saltar desde esta altura estaba fuera de discusión, ya que el resultado esperanzador era un solo hueso roto y el más sombrío, múltiples. La oscuridad se había extendido desde los rincones de la habitación y estaba envolviendo la casa del árbol, lo que trajo a la luz una nueva idea.
Si me agacho detrás del cofre, podría evitar que me detecten durante el tiempo suficiente para escabullirme detrás de la persona. Caminé de puntillas hacia el costado del cofre y lentamente comencé a moverlo, intentando crear un pequeño espacio contra la pared para que mi cuerpo pudiera agacharse. Era pesado, pero con suficiente esfuerzo, comenzó a ceder y hice una mueca mientras empujaba con más fuerza para crear el rincón más rápido. El plan avanzaba de manera aceptable hasta que un ruido chirriante escapó de debajo del cofre y atravesó el silencio. Las pisadas cesaron. Mierda, 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 susurré, cerrando los ojos con frustración. Había actuado demasiado tarde, condenando al fracaso mi única oportunidad de salir sigilosamente de un desastre que ahora se estaba saliendo de control. La brusca parada de los pasos dejó el aire vacío y una tensión creciente ocupó su lugar. Golpe. Me acerqué a la entrada e incliné la cabeza hacia la abertura. Golpe. Era un sonido constante, como un mazo contra madera. Golpe. El desconocido trepaba por las tablas. Una sensación de hormigueo recorrió mi columna vertebral, subiendo poco a poco a medida que los escalones se acercaban. Tenía que actuar ahora. No había nada que perder. Colgué la mitad superior de mi cuerpo fuera de la entrada y hablé con tanta firmeza en mi voz como pude. El anochecer estaba dando paso a la noche, así que encendí la linterna y aparté el haz del extraño para demostrarles que no pretendía hacer daño. Por la poca luz que permitía la oscuridad, pude discernir la forma de un hombre, con el cabello andrajoso y deshilachado sobre su coronilla. «Hola». Solté. Sé que esto es extraño, pero puedo explicarlo. Descubrí este lugar hace unas semanas y pensé que estaba abandonado. Resulta que no lo estaba. Riendo entre dientes, lo vi dejar de subir, con la mirada todavía fija en el siguiente peldaño. No tomé nada, todo sigue aquí. Si no te importa, una vez que llegues a la cima me iré y no tendrás que preocuparte de que regrese. Miré expectante a la figura, pero él siguió mirando la tabla. Acerqué un poco más la luz de la antorcha y vi el contorno de su ropa, que estaba tan desaliñada como la habitación detrás de mí. ¿Estás bien ahí? Podía escuchar los latidos de mi corazón aumentar en mis oídos a medida que pasaban los segundos, la persona todavía inmóvil. Cualquier apariencia de calidez que había proyectado antes se estaba filtrando rápidamente de mi conciencia, reemplazada por la frustración que surgía de una corriente subterránea de miedo. Cuando se elevó de mi pecho y formó una roca en mi garganta, me doblé de los nervios y apunté la antorcha directamente al extraño. Levantó la cabeza para encontrarse con la luz. Rabioso. Esa es la única palabra que puedo evocar para describir con precisión su rostro. Tensada en su rostro había una amplia sonrisa que dejaba entrever dientes amarillentos y encías color carbón. Las venas de sus ojos saltones eran espesas y carmesí, y unas pupilas punzantes me miraban lascivamente desde debajo de las cejas depiladas. Su desaliñada melena estaba marcada por profundos y anchos surcos, que también atravesaban su frente, dándole la apariencia de un perro callejero recién salido del meollo de una pelea de perros. Según todos los indicios, toda humanidad en el hombre se había agotado y dado paso a un terror primitivo. Una fuerza más allá de la naturaleza, más allá de la razón. Una fuerza que ahora subía los peldaños con jadeos entrecortados, sabiendo muy bien que la presa había caído en la guarida de la bestia. Un grito ahogado salió de mi garganta y retrocedí horrorizado. Mi pecho palpitaba y sentía que mis rodillas se doblarían a medida que la carrera se acercaba, antes de que una mano emergiera en la cornisa en forma de nudillos delgados, que dieron paso a dedos puntiagudos y uñas crujientes. La lucha o la huida se apoderaron de mí en ese instante, y sin ningún lugar a donde huir, mi mandíbula se apretó cuando concluí que la única salida se abriría si superaba en pensamiento al hombre. El cuerpo golpeado del extraño sugería que estaba familiarizado con las peleas, lo que significaba que una pelea a puñetazos seguramente terminaría en una derrota contundente. Por eso, a los pocos segundos de ver de primera mano ese cruce hacia el umbral de la casa del árbol, me lancé hacia adelante y lo pisoteé con toda la fuerza que mi pie podía ofrecer. Cuando la bota chocó con el hueso y la carne, un grito inhumano surgió de las fauces del hombre y tiró de su brazo hacia atrás antes de bajar unos cuantos peldaños. Apoyó sus ojos en los míos y frunció sus labios agrietados, su cabeza temblaba de rabia mientras yo levantaba el pie, amenazando con dejarlo caer si se atrevía a intentar subir de nuevo. Escucha, hombre, no quiero lastimarte, solo quiero ir a casa. Bájate del árbol y yo seguiré mi camino, y no tendremos que vernos hasta que venga el reino. Solo déjame pasar. Pero él no se movió.
Permaneció encaramado en la escalera, hirviendo a fuego lento bajo la luz pero negándose a ceder terreno. El mundo alrededor de la antorcha había adquirido el tono más negro, la luna ausente del cielo y las estrellas, temiendo ofrecer algo más que sus alfileres contra el firmamento. Aparte del ocasional golpe que hacía sonar el roble y sus ramas, nada intentaba romper el silencio. Los bosques estaban dormidos, su sensibilidad dormida. Lo único que permaneció despierto fueron las dos almas en el roble. Una voz ronca salió de donde colgaba la luz. El hombre habló con crujidos. Serás suficiente. Mala te adorará. Se dejó caer de la escalera y se sumergió en la oscuridad antes de que pudiera seguirlo con la antorcha. El sonido de sus zancadas contra la tierra se desvaneció entre los árboles detrás del claro. Intenté seguir el ruido con mi luz, pero no reveló nada más allá de la silueta del bosque. Las palabras que había pronunciado resonaron en mi cerebro. El nombre Mala no significaba nada para mí, pero la forma en que hablaba insinuaba un sacrificio, lo que provocó un escalofrío en mi piel. Sostuve la viga firmemente contra el pie del árbol, pero a medida que pasaban los minutos, el extraño no reaparecía. Mi respiración comenzó a entrecortarse y, aunque mis sentidos permanecieron alerta, nada traspasó el velo de tranquilidad o el manto de oscuridad que pudiera causar preocupación inmediata. Exhalando profundamente, sostuve la antorcha entre mi boca y me di la vuelta para descender la escalera. La retrospectiva es algo maravilloso. Dada la gran capacidad que tenemos como especie para considerar y preocuparnos por cada resultado posible, tener una perspectiva del pasado es la posición perfecta desde la cual juzgar, aplaudir, criticar o confirmar nuestras acciones de una época pasada. Hoy tengo abundante visión retrospectiva. Al reflexionar sobre el momento en que decidí dejar la casa del árbol, puedo decir con confianza desenfrenada que tal vez fue lo peor que pude haber elegido hacer. Aunque hubiera sido agotador, esperar a que saliera el sol me habría dado una oportunidad mucho más segura para escapar. El hecho es que mi confianza en cómo manejé al extraño me dio una cantidad indebida de coraje, y ese coraje me llevó a ciegas hacia los árboles, donde cualquier depredador al acecho solo tendría que mirar mientras yo pisoteaba el bosque en dirección a de casa. En el momento en que flaqueara, sería de ellos. Cuando mis pies tocaron el suelo, giré el haz de la antorcha, preparándome para salir disparado. Toda la luz que se encontraba era oscura como la tinta y nada se hacía visible. En el suelo había huellas de botas que se perdían en las sombras, pero apuntaban en dirección contraria a la dirección por la que había llegado. Resoplando, acepté el riesgo y emprendí el regreso en dirección al pueblo. Si bien me tomé mi tiempo para llegar a la casa del árbol, no escatimé energía para el regreso, mis piernas se movían debajo de mí mientras golpeaban el suelo y me llevaban hacia adelante en un movimiento rítmico. Corrí durante más de una docena de minutos sin ninguna molestia cuando la batería de la linterna se agotó. Tonterías. Golpeé la antorcha con la palma de la mano varias veces y se encendió y apagó con espasmos antes de liberarse de su deber, dejándome navegar el resto del camino sin mucho más que mi mapa mental. Ralentizando mi carrera y observando el suelo, me mantuve alerta, cuidadoso de cualquier roca o raíz que pudiera obstaculizar mi escape. Nunca había experimentado una oscuridad tan abrumadora y mantenía una inquietud recorriendo mis venas a pesar de la distancia que había recorrido. Los ojos se volvieron ineficaces, mis pasos y mi respiración llenaron mi conciencia. Los mantuve enfocados mientras corría. Eso fue hasta que una mancha borrosa apareció en mi visión periférica y chocó contra mi costado. El extraño había regresado. Grité en vano mientras la figura y yo caíamos al suelo, rodando hasta que golpeamos el pie de un árbol. Sujetando mis piernas, rápidamente pasó sus manos alrededor de mi garganta, el blanco de sus ojos brillando con perverso deleite. Rasqué sus patas, esperando desesperadamente que se aflojaran. Cuando eso falló, cambié de estrategia y comencé a arañarle los brazos. Cavando con mis uñas, saqué riachuelos de sangre que corrían por su piel, pero al ver esos finos riachuelos color borgoña, su sonrisa se estiró aún más cuando una risa espumosa salió de su boca. Presionó con más fuerza contra mi cuello y jadeé cuando mi visión comenzó a nublarse, las extremidades se sentían distantes mientras mi cabeza colgaba ligeramente hacia atrás. Casi me había resignado a morir sin aliento cuando recordé las cizallas que permanecían guardadas en mi bolsillo. Estos no eran del tipo grande en caso de que se lo pregunte. El candado no parecía necesitar mucho descanso, así que traje un par más pequeño, una decisión improvisada que probablemente me salvó la vida.
Convocando los bocados de energía que aún podía reunir, metí la mano en mi bolsillo izquierdo y agarré los cortadores, abriéndolos ligeramente antes de clavar los extremos de acero en el abdomen del extraño. Su rostro se contrajo con angustia y brevemente debilitó su agarre en mi cuello mientras buscaba la fuente del ataque. Eso me dio la apertura que necesitaba, y blandí los cortadores nuevamente, aterrizando en el mismo lugar, clavándolos más en su carne. Esta vez, rodó hacia un lado y apretó su estómago, liberando mi garganta, que se contrajo mientras jadeaba por aire. El frío de la noche entró en mis pulmones y respiré unas cuantas veces más antes de ponerme de pie y escanear al extraño. Había rodado en posición fetal, con la mano entrelazada sobre las incisiones que le había hecho. Su pecho temblaba y, en la oscuridad, apenas podía distinguir sus manos ahuecadas enjabonadas en un líquido de color oscuro. Pasaron segundos de inacción por parte del extraño y por mí, antes de que suspiré temblorosamente, me recuperé y reanudé mi carrera. Unos minutos más y el bosque dio paso a un nuevo sonido. Pasos. Presionándome. Esta vez, me detuve y, con el cortapernos en la mano, cuadré los hombros, preparándome para abalanzarme sobre mi perseguidor. Solo dejé caer los brazos cuando un torrente de luz atravesó la madera. Otra linterna. Hase. ¿Eres tú? Kier. El rayo se acercó antes de que la escuálida figura de Kieran saliera de las sombras. ¿Dónde estabas, hombre? Tienen un grupo de búsqueda juntos en el vecindario. Todos están perdiendo la cabeza. Me estudió con preocupación mientras me sacudía apresuradamente la suciedad que se adhería a mi jersey y mis jeans. Les hablé del claro, pero nadie pensó que serías tan tonto como para intentar visitarlo tan tarde. Me hizo un gesto antes de continuar. ¿Qué pasó? Tienes estas marcas en el cuello y. Se detuvo, con una mirada de confusión cubriendo su rostro. ¿Son esos cortapernos? Miré al suelo y hablé en voz baja. La casa del árbol nunca fue abandonada. Sus cejas se alzaron, pero no presionó más. El silencio reinó en el espacio entre nosotros, y solo se separó cuando Kieran pasó junto a mí y comenzó el camino de regreso a casa. Lo seguí sin decir palabra. La noche transcurrió con el sonido de un par de botas familiares crujiendo contra las hojas y la tierra, calmando lo último de mis nervios. Regresamos sin interrupciones indebidas. Durante la búsqueda llamaron a la policía local y me interrogaron al día siguiente. Cuando describí al hombre en el bosque, los oficiales intercambiaron una mirada inquieta, pero me dejaron ir con nada más que una palabra severa sobre explorar los lugares equivocados. En caso de que te lo preguntes, enterré las cizallas. No quería tener nada que ver con ellos ni con los recuerdos que llevaban. Pasaron las semanas y, poco a poco, la normalidad descendió sobre mí en su abrazo indiferente. Lo disfruté después del caos de esa noche, pero, a pesar de la paz restaurada, una picazón que no podía rascarme todavía se deslizaba por mi piel. Exigía una respuesta a las preguntas que solo tuve tiempo de considerar una vez que regresé del bosque. Cavilaciones sobre la aberración de un hombre, sus enloquecidas divagaciones y, sobre todo, el contenido de aquel cofre. Meses más tarde, en pleno verano, con el sol proyectando sus rayos de luz protectora durante más horas de la tarde, viajé al claro una vez más. Como no quería repetir el último intento, traje conmigo una linterna de repuesto, una navaja de bolsillo y un teléfono cargado. Y Kieran insistió en acompañarme y, aunque no se lo dije, agradecí la compañía. Tenías razón. Sobre lo de que el bosque está vivo. Le dije mientras nos acercábamos a nuestra parada. Me miró perplejo pero sonrió cálidamente antes de señalar hacia adelante. Ahí está ella, dijo. Entramos al claro y miramos fijamente la casa del árbol. Permaneció como lo había dejado todas esas noches atrás. Sucio, pequeño, de naturaleza fantasmal. Antes de que pudiera hablar, Kieran se dirigió hacia allí. ¿Y si todavía está allí? Le pregunté, pero él continuó, sin dejarse intimidar por la perspectiva. Casi como si algo le hubiera llamado la atención. Efectivamente, se detuvo en la base del roble y se agachó sobre una irregularidad medio oculta detrás del otro lado del tronco del árbol. Corrí a su lado y miré el objeto de su atención. El cofre yacía ahuecado por la tierra, enredado en el suelo alrededor de las raíces. Su tapa estaba abierta, el pestillo roto y el interior carecía de contenido, salvo un puñado de hojas muertas y ramitas rotas. Lo estudiamos durante unos segundos más, y me volví para mirar el roble cuando sentí un golpe en mi hombro. Al girarme, inmediatamente noté la consternación en su rostro. ¿Lo viste? Volví a mirar la caja y me acerqué. Mira que...
Se inclinó, recogió un palo del suelo y apartó algunas hojas, dejando al descubierto una parte de la base de madera del cofre. Fue entonces cuando me llamó la atención. Escondido entre las sombras había una mancha en capas adherida a la base del baúl. Pintado en un tono vino, alrededor había finas salpicaduras del mismo color. Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. Sangre seca.